¿Qué le parece si nos ponemos de pie y oramos? Gloria al Señor. Y adoramos, Señor, en este día. Creador del cielo y de la tierra, dador de todo buen regalo, dador de la vida, el Dios que habla, el Dios que se manifiesta, se revela, Señor, a su pueblo. En esta mañana y en este lugar estamos ante tu presencia, porque queremos adorarte, queremos exaltar tu nombre. Oh Padre, queremos proclamar el señorío de Jesucristo. Es el único Señor de todo el universo. No hay otro Señor. Nos postramos delante de ti en este día, Padre, y nos humillamos, Señor. Reconocemos tu soberanía sobre nuestra vida, sobre toda nuestra existencia. Señor, en este momento venimos delante de ti, nos rendimos a tus pies, Señor. Te reconocemos, oh Dios, como la persona que merece toda adoración. Proclamamos que tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero mientras te adoramos, recordamos a aquellos, Señor, que sufren, aquellos que están llorando en estos momentos. Los enfermos, a Dani especialmente, este niño, Señor, chocado por un motor. Pedimos que tú, Señor, traigas sanidad y paz a sus familiares. Padre, en el nombre de Jesús rogamos por Haití, aquellos que sufren por causa de este terremoto, Señor, que ha destruido sus viviendas y les ha dejado, Señor, en un estado de vulnerabilidad. Suplicamos por ellos. Suplicamos, Padre, por aquellos que están en Afganistán, Señor. Oh Dios, que tienen que huir de su país porque muchos de ellos, porque creen en Dios. Queremos suplicarte por la iglesia sufriente. Esa iglesia, Señor, que es perseguida, Padre. En muchas partes del mundo la iglesia es perseguida. Y en este día, Padre, queremos pedir que en el nombre de Jesús tú estés obrando a favor de esa iglesia. Rogamos por nuestras autoridades que en estos momentos, Señor, tienen que asumir responsabilidades que implican, Señor, críticas, murmuraciones y muchas otras cosas. Pero sobre todo queremos suplicar por sabiduría y cordura, Señor, para que puedan gobernar bien, Señor, para bien del pueblo, para gloria de tuya, Padre. Pedimos por las necesidades de nuestra congregación, por nuestros hermanos y hermanas. Rogamos por salud, nuestro hermano pastor Alexander Godró también, Señor, te lo presentamos en este día. Rogamos por todos los que están enfermos en nuestra congregación, pero también en otras congregaciones. Queremos pedir que en el nombre de Jesús, oh Señor, tú bendigas nuestra nación, nuestro pueblo, nuestras comunidades. Padre, en el nombre de Cristo, háblanos, Señor, en este día. Que tu palabra, oh Señor, sea un bálsamo para cada uno de nosotros, sea para edificación y bendición. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Muchas gracias, hermanos. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero pedirle que si usted tiene su Biblia, que busque el libro de Hebreos. Hebreos, específicamente en el capítulo 4 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4. Gloria al Señor. Versos 1 y 2, y luego vamos a ir
al verso 11 hasta el 13. Amén. Hebreos capítulo 4, y la palabra del Señor dice de la manera siguiente: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que oyeron. Capítulo 4, verso 11 al 13. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, servimos a un Dios que habla. ¿Cuánto creen eso? Amén. No un Dios mudo, es un Dios que habla. Él ha hablado en el pasado, habla en el presente y hablará en el futuro. Dios no se enmudece, nunca se ha enmudecido. Él siempre ha hablado. Escuchemos lo que la palabra del Señor dice en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras a través de la historia, pero sigue hablando el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 2, versos 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, escuchen bien, si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Y sigue en el verso 4 diciendo: testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Dios ha hablado en el pasado, Dios habla en el presente y seguirá hablando en el futuro. Porque servimos a un Dios vivo que habla, y habla para edificación, habla para bien, habla para bendición a nuestras vidas. Y ojalá que usted en esta mañana entienda que Dios está hablando. Amén. Él está hablando. Este pasaje que acabamos de leer específicamente en el capítulo 4, versos 12 y 13, en ese pasaje, este escritor a los Hebreos nos habla
no de tres palabras diferentes, pero nos habla de tres características de la palabra de Dios. Y de esto queremos hablar en esta mañana. Tres características de la palabra de Dios. Lo primero que encontramos es que habla de la palabra viviente, la palabra viva, viviente, y yo diría también vivificante. Amén. La palabra es viva, es una palabra viva. Además nos dice que es la palabra eficaz. La palabra de Dios es eficaz, pero también nos habla de esa palabra cortante. Cortante y penetrante. ¿A cuánto le gustaría un tipo de palabra así? ¿A usted le gustaría una palabra que sea la palabra viva, viviente y vivificante? La palabra que es eficaz. Y esa palabra que es cortante y una palabra penetrante. Bueno, por sus características, por lo que acaba de decir, por lo que acabo de decir, quizá usted diría, bueno, yo como que hasta que no sepa a qué se refiere todo eso, yo no me quiero comprometer, así que no voy a decir que quiero esa palabra. Yo no entiendo que usted está calladito. Sí, porque decir que quiero una palabra, está bien que sea viva, viviente y vivificante, está bien. En esto estoy de acuerdo. Que sea eficaz también, pero que sea cortante y penetrante, como que vamos demasiado lejos, ¿verdad? Como que hay demasiada fuerza ahí. Gracias, mi hermano. Pero de esto queremos hablar en esta mañana. La palabra, en primer lugar, la palabra viva. Eso es lo que nos dice en este pasaje, porque la palabra de Dios es viva. Es viva. No es una palabra muerta. No es una palabra simplemente que es una letra muerta. No, no, no. La palabra de Dios es una palabra viva. Amén, hermanos. Pero es viviente y es vivificante. En el sentido viviente porque es una palabra que no es que está viva, pero sigue en ese proceso de cobrar vida cada día. La palabra de Dios cobra vida. La palabra de Dios es vivificante porque también produce vida en aquellos que la escuchan y la practican. Es una palabra que produce vida, hermanos. Estamos en el mes de septiembre. Septiembre es el mes de la Biblia en República Dominicana por una ley que se aprobó. Y entonces nosotros celebramos el mes de la Biblia y durante este mes nosotros estaremos hablando de la palabra de Dios, la Biblia. Y el significado que tiene la Biblia para nosotros como seres humanos. No voy a decir solo como cristianos, pero también como seres humanos. Así es que de esto estaremos hablando durante todo este mes. Es el énfasis del mes. El apóstol Pedro, en primera de Pedro capítulo 1, verso 23, él dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es decir, que la palabra vive, permanece para siempre. Es una palabra viviente, es una palabra que también es eterna, porque si permanece para siempre, es la palabra eterna, es el consejo eterno de Dios para usted y para mí y para cualquier ser humano. La Biblia, la palabra de Dios, es una palabra viviente, pero además nos dice que esa palabra produce nacimientos espirituales. Dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Esa simiente, esa semilla incorruptible, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así es que es una palabra viviente que permanece para siempre. Y esta palabra que produce un nuevo nacimiento
que cuando alguien escucha la palabra del Señor, le hace caso a la palabra, pone su fe en Jesucristo, entonces produce en él, por el poder de la sangre de Cristo, un nuevo nacimiento espiritual, que no se puede ver físicamente así, pero que es un cambio operado en nuestro ser. Hay un renacer espiritual en la vida de aquellos que ponen su fe en Cristo por haber escuchado la palabra del Señor y por haber puesto su confianza en la palabra de Dios. Así es que esta palabra produce vida, hermanos. Es una palabra viviente. No se trata de cualquier cosa. En Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír no de cualquier palabra, el oír de la palabra de Dios. Y cuando alguien por la fe escucha la palabra y pone su fe en Jesucristo, entonces tiene vida y vida en abundancia. Así nos enseña la Biblia. Así es que la palabra de Dios es una palabra viviente, es una palabra viva, es una palabra vivificante, es una palabra que nos transforma, nos renueva, hace de nosotros nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Pero por qué? Porque al escuchar la palabra se pone la fe en el Señor Jesucristo y entonces la palabra produce una nueva vida en nosotros. Por eso cada día necesitamos escuchar la palabra. Cada día usted necesita alimentarse de la palabra del Señor. La palabra produce vida. Pero es también esta palabra que es eficaz. ¿Qué quiere decir eso de eficaz? Porque el autor a los hebreos, el escritor, dice que la palabra de Dios es vida y eficaz. Es viva y eficaz. Entonces, ¿qué es la eficacia? La eficacia es la capacidad de producir resultados. No se trata de cualquier cosa. Una persona eficaz en su trabajo es una persona que produce, tiene capacidad de producción, tiene capacidad de hacer aquello para lo cual se le ha contratado. Así es que cuando alguien es eficaz, es una persona que rinde, que hace el trabajo, que produce resultados. La palabra entonces es eficaz. Es la palabra energética. Esa palabra que tiene energía, que tiene poder, es esta palabra. La palabra energes, que de donde viene la palabra energía. Esa palabra que también se usa en el libro de Romanos. Y nosotros, la Biblia nos dice que esa palabra de Dios es eficaz. ¿Qué quiere decir eso? Isaías habló de eso de alguna forma cuando él dijo, el Señor a través de Isaías, que mi palabra no volverá a mi vacía, sino más bien que producirá el resultado, producirá aquello para lo cual yo las envié. Mi palabra no va a volver a mí vacía. La palabra del Señor no va a volver a él vacía, hermano. La palabra produce resultados. Jesús mismo dijo que la palabra que él ha hablado, esas mismas palabras van a juzgar a aquellos que la escuchan. La palabra puede además en algunos producir un resultado para salvación, pero otros será para condenación por no haber escuchado, acompañada de fe, porque el hebreo nos dice que aquellos que escucharon la palabra, pero no acompañada de fe, capítulo 4, verso 2, dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Así es que la palabra tiene poder,
si no está produciendo frutos en ti, si no está produciendo resultados, el tipo de resultados deseados por Dios, no es porque la palabra no tenga poder, no tenga eficacia, es por otra razón, porque no va acompañada. El oír suyo no está siendo acompañado con fe. ¿Cuántos recuerdan la parábola de los sembradores o del sembrador? Una parte de la semilla, de la palabra, cayó como al lado del camino, donde está la tierra árida y dura. Porque los caminantes han pisoteado tanto esa tierra que se volvió dura, y cuando la semilla cae ahí no penetra. Y por lo tanto, como no penetra, no puede producir fruto. Y vienen las aves, el malo, se come esa palabra. Por otro lado, está la palabra que cae entre espinos, ¿verdad? Y las vicisitudes de la vida, las pruebas, las dificultades, que tampoco produce fruto. La palabra que cae entre pedregales también. Pero hay una palabra, cuando esa palabra cae en buena tierra, entonces produce fruto a 30, a 60 y hasta 100 por uno. ¿Cuál es el problema? ¿Es la semilla o es la tierra? El problema es la tierra, no se trata de la semilla. Hermano, la semilla tiene la capacidad de producir fruto. La palabra tiene la capacidad de producir fruto, tiene la capacidad de producir resultados, pero el corazón tiene que prepararse, tiene que abrirse para que esa palabra pueda producir el fruto deseado. El poder de la sangre de Cristo sigue siendo como una fuente inagotable y la palabra de Dios sigue fluyendo, pero el corazón tiene que abrirse para que la palabra pueda producir ese fruto que Dios desea que produzca en nosotros. El escritor a los Hebreos quiere decir que cuando nosotros escuchamos la palabra, tenemos entonces que abrir el corazón. La palabra tiene poder. La palabra puede hacer eso. Se refiere a ese poder que tiene la palabra. La palabra es aquella que puede producir no solo frutos a 30, pero puede producir a 60 y puede producir a 100 por uno. No se trata de un asunto pequeño. Si es que la palabra de Dios tiene poder. Tiene poder. Es la palabra activa. Esa palabra que siempre está activa y está viva. Es esa palabra. Y ya les mencioné que Isaías, en su capítulo 55, él dice lo siguiente: porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. No volverá a mí vacía, dice el Señor, sin haber realizado lo que deseo. Va a lograr el propósito de Dios. Sí. Así es que, hermano, la palabra va a lograr el propósito. No importa las situaciones, las circunstancias, la palabra va a lograr el propósito de Dios. Ahora, esa palabra tiene dos cosas. El primer propósito, y es la voluntad de Dios, es que la gente escuche la palabra, reconoce que Jesucristo es el Hijo de Dios, reconoce que es pecador o pecadora, se arrepiente de sus pecados y se convierte a Cristo y sea salvo. Ese es el propósito de la palabra. Pero para aquellos que rechazan la palabra, entonces tiene un propósito de juzgarlo y traer la consecuencia
de su incredulidad sobre su vida. Porque la Biblia dice que es el enemigo de nuestras almas, es el enemigo que ha engrosado los corazones, que ha endurecido los corazones para que la gente no escuche y comprenda la palabra del Señor y se arrepiente para que el Señor lo salve. Entonces, es importante que usted y yo entendamos eso, que necesitamos prestar atención, como dice Hebreo, a la palabra del Señor. Y la palabra de Dios ha producido resultados a través de la historia. Por ejemplo, hubo un momento de una edad realmente oscura, en la Edad Media. La gente no estaba leyendo la Biblia, de hecho no tenían la Biblia traducida a su propio idioma. Los únicos que tenían la Biblia eran los sacerdotes y no todos. La Biblia estaba escondida, por así decirlo. Pero hubo un monje llamado Martín Lutero que encontró la Biblia y comenzó a leer. En la medida en que leía la palabra como que fue produciendo en él esa energía, ese poder transformador en él, y el hombre no se pudo contener hasta que él llegó y clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg en Alemania. Y entonces, a partir de ahí, esa lectura de la palabra que comenzó con Martín Lutero provocó una revolución, hermanos, una transformación, un cambio de tal magnitud que todavía sus efectos están en todo el mundo. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y Martín Lutero estaba leyendo y le estaba haciendo caso a la palabra del Señor. Y él estaba hablando, él leyó este pasaje en Romanos capítulo 1, verso 16 y 17. Que el justo por la fe vivirá, en el verso 17. Pero en el verso 16, él lee lo siguiente: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después también al griego. O sea que no hay nadie a quien la palabra de Dios no pueda tocar y transformar. Así es que él dice: yo no me avergüenzo del poder, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y entonces encuentra esta porción: mas el justo por la fe vivirá, y se aferró a eso. Y esto hizo de él una transformación total. Y es un pasaje que aparece en varias partes de las Sagradas Escrituras: Romanos capítulo 1, Habacuc capítulo 2, y Gálatas, y también en Hebreos capítulo 10. Aparecen 4 lugares en las Escrituras. Y entonces, él, cuando se aferró a eso, produjo cambio en él. Pero además, ya un poquitito más avanzado, en el siglo XVIII, un hombre llamado Juan o John Wesley, traducido como Juan Wesley, comenzó en la Universidad Oxford, en Inglaterra, comenzó a leer la palabra de manera metódica. En un tiempo también en que Inglaterra estaba sumergida en una situación difícil. Ya había ocurrido aquello que tenía que ver con, la Revolución Francesa estaba también durante ese tiempo por darse, pero Juan Wesley en Inglaterra también estaba sumergida, y toda Europa estaba sumergida en una situación muy difícil. Las cárceles estaban llenas, las cantinas estaban llenas, la gente bebiendo. Y aquellos que vivían en los campos lejos venían a las ciudades, y entonces, como no conseguían trabajo y tenían muchas dificultades, y entonces había muchos problemas de esclavitud en ese tiempo también, y Juan Wesley estaba luchando contra la esclavitud y todo ello. Pero en esa lectura de la Biblia fue que lo sensibilizó, y él, al leer la palabra,
y comenzó a estar en ese proceso, comenzó a hablar con otras personas, produjo toda una revolución. Todavía la iglesia metodista existe, que son nuestros abuelos, por así decirlo, de donde salió también el hermano Phineas B.C., quien comenzó la iglesia del Nazareno en los años de 1895. Bueno, es que la palabra de Dios tiene poder para transformar. Hermano, transforma las sociedades, transforma la vida de los individuos, transforma las familias, transforma las comunidades. La palabra de Dios tiene poder. Y yo no sé por qué no podemos permitir que esa palabra entre a nuestra vida y haga el trabajo que tiene que hacer. ¿Por qué no le estamos haciendo suficiente caso a la palabra? Los estudios bíblicos en nuestro tiempo son los menos concurridos porque la gente no le está prestando atención. La escuela bíblica es lo menos concurrido porque la gente no le está haciendo caso a la palabra de Dios. La gente da mucho dinero por un celular y aunque tiene también la Biblia, pero cuando tiene que comprar una Biblia, hermano, regatea mucho. Una buena Biblia de estudio. Regatea mucho. Pero ahí está la palabra de Dios. La palabra que transforma, la palabra que da vida, esa palabra que cambia, esa palabra que bendice día tras día. Es importante que usted y yo permitamos que esta palabra cambie nuestra vida y trabaje en nosotros. Y dijimos que estaríamos hablando de la palabra viva, vivificante, viviente, vivificante, pero la palabra eficaz. Además dijimos que estaríamos hablando de la palabra, esa palabra de Dios, que es cortante, que es penetrante en nuestras vidas. Los seres humanos, por naturaleza, tenemos la característica de querer disfrazarnos. Generalmente queremos disfrazarnos, poner máscaras, poner quizá un antifaz, porque no queremos que la gente nos conozca en todo, en todas las dimensiones. No queremos que la gente entre a las interioridades de nuestras vidas. No queremos que alguien llegue demasiado lejos en nuestras vidas. Y usted ve que nos cuidamos mucho. A veces nos cuidamos tanto que a veces la gente ni siquiera puede saber quiénes somos. Bueno, la Biblia nos habla de esto con respecto a Dios y a su palabra, pero hablando de los seres humanos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Cortante, más cortante que toda palabra de dos filos. Esa palabra cortante aparece también, o espada de dos filos, aparece también en el libro de Apocalipsis. Aparece Jesús como el que tiene la espada de dos filos. Apocalipsis capítulo 1 y Apocalipsis capítulo 2, que tiene la espada de dos filos, y esa espada que él tiene en la boca. ¿Usted se imagina? Una espada en la boca, pero una espada de dos filos. Hay gente que tiene como espada de dos filos en la boca, pero de la otra forma, ustedes saben. Pero Jesús dice la Biblia que el que tiene la espada de dos filos, y habla del asunto, cuando él está hablando de eso, cuando él dice que conoce a la iglesia. Una de esas iglesias, de las 7 iglesias de Apocalipsis, está hablando de que conoce a la iglesia. Y entonces habla también de esa espada de dos filos. Y noten cómo el libro de los Hebreos menciona eso también, y es como si se fueran enlazando los pensamientos. Porque dice que esa palabra es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir
el alma y el espíritu es como que se mete en la frontera en donde pudiera haber una división entre el alma y el espíritu. El alma, que es característico de todos los seres vivientes, pero el espíritu, que es característico de todos los seres humanos, pero que el alma es compartido también con los animales. Sin embargo, el espíritu no. Pero dice que la palabra de Dios es como esa espada de dos filos que es capaz de penetrar al punto que pueda hacer la separación entre el alma y el espíritu. Bueno, eso es como solo una ilustración, pero todavía dice más. Sigue ilustrándonos como ese poder de la palabra, sobre ese poder de la palabra. Pero además dice que es capaz de partir las coyunturas y los tuétanos. ¿Dónde están los tuétanos? Dentro de los huesos. La médula. Esa parte central. La médula ósea. La palabra de Dios es capaz de entrar allí. Está hablando de la parte más íntima, desde el punto de vista físico, pero se va un poco más allá. Además, nos habla de esa palabra que tiene tanto poder que es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, hasta ahí llegamos, ¿verdad? Ok, está bien que el alma y el espíritu está bien. Está bien con que tiene que ser con los, el tuétano, los tuétanos, y también, ¿cuál es la otra cosa? Déjeme ver la otra palabra. Las coyunturas y los tuétanos. Está bien, las coyunturas donde se unen, ¿verdad? Quizás el brazo y el codo, el antebrazo y el codo. Pero que llegue hasta el punto de discernir. ¿Qué es discernir? Discernir es como juzgar, es como hurgar, es como meterse para comprender las cosas, hacer la diferencia, la distinción entre una cosa y otra. Entonces puede discernir, puede sondear, escrutar hasta nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Y mira, querramos usted y yo en esta mañana o no, la palabra de Dios está en este momento haciendo ese trabajo de discernimiento en nuestra vida. Los pensamientos ocultos que yo no le digo a nadie, que usted no le dice a nadie, la palabra de Dios, Dios y su palabra son capaces de entrar allí y auscultar, encontrar lo que usted está pensando. Pero una cosa es el pensamiento, pero también están las intenciones del corazón. Las intenciones. Lo que yo hago, ¿con qué intención las hago? Los seres humanos no son capaces de entender eso, pero Dios sí es capaz de entender todo esto. Y la palabra de Dios entra. Yo no sé cuántas veces te has escuchado a alguien que hizo algo, se fue de aquí a Pedernales, hizo algo. Y se va, digamos, a Estados Unidos, hizo algo, allí nadie lo conoce, nadie lo ve. De repente regresa al país y entonces viene a la iglesia y está en el templo. De repente la palabra está siendo expuesta y el Espíritu Santo comienza a ministrar a través de la palabra y de repente pone a descubierta todo lo que la persona había hecho allá. Ay, pero ¿quién le habrá dicho a ese predicador? En esas iglesias son chismosos. Son chismosos. Y se enoja la gente. Yo recuerdo que hace un tiempo alguien se había ido de la iglesia y regresó y después me dijo que
que yo había dicho algo que le molestó y que fue por ella que yo había dicho esa cosa. La persona regresó, aunque también después se fue. Porque cuando la palabra, mire hermano, decía precisamente Juan Wesley, cuando la palabra se predica bajo el poder del Espíritu, la gente se arrepiente o se enoja. Una de las cosas tiene que pasar, o se arrepiente o se enoja. Gloria a Dios. Entonces, cuando esa palabra comienza a hacer su trabajo en el corazón, yo tengo dos opciones. Me humillo ante el Señor y le digo, Señor, mira, perdóname, yo sé que te fallé, perdóname. O puede ser que yo me enoje. Si es así, si el Señor es tan exigente, pues yo no le sigo a ese Señor. Si el Señor es así, entonces no podemos ligar. Y nos hacemos enemigos de Dios. Tenemos esa doble posibilidad. Pero dice la Biblia, y ya estoy terminando, que la palabra, ay, la mentira del predicador. Ya estoy terminando. El Señor me perdone, ¿verdad? Que la palabra es penetrante. Esa palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. Capaz de discernir los pensamientos. Pero yo no se lo dije a nadie. Y antes de que yo lo dijera, ahí está el asunto descubierto. ¿Y qué pasó ahí? Porque yo no le dije eso a nadie. Yo solo lo pensé. Bueno, es que el Espíritu Santo sabe discernir los pensamientos. Y sabe, no es para mal. Porque también la Biblia dice, en Romanos capítulo 8, que el Espíritu Santo gime por nosotros con palabras indecibles. Porque el Espíritu sabe de qué cosa tenemos necesidad. Y entonces Él gime ante la presencia del Padre a tu favor y a mi favor. ¿Cuántos dicen amén por eso? A esto sí, ¿verdad? A esto sí podemos decir amén, pero que no se meta tan lejos, ¿verdad? Déjalo que se meta. Él lo que hace cosas buenas. Él no viene para dañarte. Él viene solo para hacer cosas buenas. Así que déjalo que trabaje, que entre, que penetre a tu vida. Es lo que está diciendo. Que esa palabra puede penetrar y discernir los pensamientos. Los buenos y los malos. Pero concluye esta parte el escritor a los Hebreos diciendo en el verso 13. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay nada, ninguna cosa creada que no esté manifiesta en la presencia del Señor. Faneroco, esa palabra faneroco, que es como cuando el sol está saliendo, de repente se manifiesta y sale el sol. Entonces, no hay cosa que quede oculta ante la presencia del Señor y de su palabra, porque están manifiestas, están desnudas, dice el libro de los Hebreos. Además dice que están abiertas. ¿Sabe cuál es la palabra que usa el escritor bíblico cuando habla de que ante todas las cosas están desnudas ante el Señor? Habla de ginos o ginos. Himnos es de donde viene la palabra gimnasia. Que entonces los griegos cuando practicaban los ejercicios hacían eso desnudo. Practicaban en la antigua Grecia. Practicaban los ejercicios desnudos. Por eso en el gimnasio usted ve que la gente, ¿verdad? Con poca ropa. Bueno, de ahí viene esta palabra. También era una palabra que se utilizaba en la antigua Europa, que también a veces en los centros de estudio tenía ese otro significado. Entonces, lo que está diciendo que todo está desnudo ante el Señor, todo está visible, nada queda invisible ante Dios y ante su palabra.
Si usted cree, hermano, o hermana, o amigo, o amiga, que usted puede esconderse ante la presencia de Dios, no hay forma. No trate de esconderse, no trate. Recuerden que Adán trató de esconderse y el Señor lo encontró. ¿Cuántos creen eso? Amén. Él trató de esconderse. Y lo peor, los seres humanos tratamos de escondernos con cosas tan... algo que realmente es tan... Eso es como demasiado inocente. Tratar de cortar hojitas para escondernos y cubrirnos ante la presencia del Señor. Hoja de higuera. ¿Cuántos han escuchado tapar el sol con un dedo? Bueno, usted no puede tapar el sol con un dedo. El sol es demasiado grande. Y el Dios que creó el sol, usted no puede esconderse delante de él. Así es que más nos vale que nosotros nos presentemos ante Dios tal cuales somos. Porque la palabra de Dios, tarde o temprano, nos va a desnudar. Y entonces nos va a colocar a la luz del sol para que todo el mundo nos vea tal cuales somos. No podemos escondernos ante la presencia del Señor y ante su palabra. Eso es lo que la Biblia nos dice, porque nos dice antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Wow. ¿Usted se imagina usted tratando de esconderse y de repente, y yo recuerdo que le dije eso hace un tiempo, que el juez que lo va a juzgar lo está mirando cuando usted está haciendo la fechoría y usted trata de esconderse, pero ahora dice que todo está totalmente desnudo y abierto ante aquel a quien todos tenemos que rendirle cuenta. Y esto es la palabra de Dios. Dios y su palabra. No podemos escondernos, no podemos ponernos una máscara, no podemos tratar de escaparnos, porque si en lo que han leído el Salmo 39 o 139, ¿a dónde me iré de tu presencia? Si yo me voy a lo más profundo del mar, allí estás tú, en la densa oscuridad tú estás allí, y por cualquier lado donde yo me vaya, tú estás allí. No hay manera de esconderme de tu presencia. Hermano, amigo, no trate de esconderse ante Dios. No hay forma de hacerlo. Deje que su palabra fluya en tu ser, en tu vida. Y deje que la palabra trabaje y haga la transformación que tiene que hacer. Y entonces habrá un renacer en tu vida. Habrá una nueva vida. Habrá un cambio. Habrá una transformación para bien, no para mal. Delante de Dios y de su palabra, ninguna cosa creada, dice el escritor a los hebreos, puede ocultarse o quedar invisible. Por el contrario, todo está desnudo. Nada de disfraz, nada de máscara, nada de cosas que pueda decir, bueno, esto se quedó ahí en la oscuridad. Al contrario, nos quedamos desvestidos ante Dios y ante su palabra. No hay forma de escondernos ante el Señor. Recordemos el caso de Ananías y Zafira. ¿Cuántos recuerdan ese caso de Ananías y Zafira? En el libro de Hechos, capítulo 5, los cristianos de la iglesia primitiva llegaron a un punto en que la coinonía que había entre ellos, esa relación y esa vida cristiana tan auténtica que estaban viviendo, fue una cosa extraordinaria. Lo llevó al grado de mirar las necesidades y vender propiedades. Al ver lo que tenían dos propiedades, vendían uno, y entonces en medio de la gran necesidad que había, y comenzaron a repartir entre los hermanos para suplir las necesidades. Lo traían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles hicieran eso. Pero había una pareja de esposos, el marido llamado Ananías y la esposa Zafira. No la Zafira de aquí,
no, del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, de allá atrás, el libro de Hechos. ¿Qué pasa? Vendieron una propiedad porque los hermanos estaban vendiendo propiedad y ellos también querían ser vistos como si fueran cristianos auténticos, pero en realidad no lo eran. Y entonces, ¿qué pasó? Ellos vendieron una propiedad y sacaron una parte del dinero y lo guardaron y luego llevaron un poco de ese dinero a los pies de los apóstoles, específicamente el apóstol Pedro. Y el apóstol Pedro lo mira y como esa palabra del Señor y como es el Señor, es tan inquisitivo, el Señor entonces a través de Pedro le dice, mira, Ananías, es por esa cantidad que metieron la propiedad. ¿Por qué tú estás tentando al Espíritu Santo? Porque la propiedad era de ustedes. Si ustedes quisieran venderla y quedarse con todo, podrían hacerlo. Pero ¿por qué tienen que vender la propiedad, cortarle una parte, quitar una parte del dinero y entonces venir a presentar como si fuera todo el dinero lo que ustedes están entregando? Como si fuera el costo total de la propiedad. Bueno, y ustedes saben lo que pasó. El hombre cayó y murió ahí mismo. Y entonces cuando viene la esposa, que también Pedro le pregunta, dime Zafira, ¿fue por esta cantidad que ustedes vendieron una propiedad? Ah, sí. Mira, los muchachos que fueron a llevar a tu esposo a enterrar, la huella de sus pies está ahí, y a ti te van a llevar también por mentirle a Dios y al Espíritu Santo, por ser mentirosos. ¿Y ustedes saben qué pasó? Cayó y murió ahí mismo también. Ahora usted se pregunta, ¿y por qué en este tiempo no está sucediendo eso? Lo que pasa es que el Señor puso ese ejemplo porque va a llegar un momento en que los mentirosos, aquellos que están mintiendo y que están haciendo cosas que saben y quieren presentarse como cristianos auténticos cuando no lo son, en lugar de ser sinceros y decir, Señor, tú sabes que yo estoy luchando con esa debilidad, tengo ese problema con la mentira, tú sabes que yo tengo ese problema con el engaño, tú sabes que yo tengo ese problema con el robo, yo no quiero presentarme delante de ti como el cristiano auténtico cuando yo sé que estoy en falsedad. Simplemente, Señor, yo te pido que tenga misericordia de mí. Y el Señor es tan bueno que si uno va en esa actitud, Él le va a perdonar. Ahora, si usted se presenta como el perfecto, usted se presenta como el verdadero cristiano y entonces pensando que va a engañar a Dios, se está metiendo en problemas. Tarde o temprano, Él lo va a presentar a los ojos, a la vista de todo el mundo. Bueno, Ananías y Zafira murieron. La Biblia dice que eso trajo temor sobre la gente. La gente temió a Dios. Y hermano, yo le voy a hacer una pregunta. ¿A cuánto le gustaría que pase eso para que haya temor de Dios? No, por favor, no me responda. No lo quiero poner en una situación difícil. Es mejor que el Señor siga como va, ¿verdad que sí? Que no esté matando a nadie en este tiempo. Ahora, hermano, va a haber un momento en que el Señor va a poner el dedo sobre la llaga. Vamos a ponerlo a tono. Sí, Él va a poner el dedo sobre la llaga. Entonces, dejemos que la palabra fluya en nuestra vida, porque la palabra puede cambiarnos, para que no tengamos que seguir el ejemplo de Ananías y Zafira. Dejemos que la palabra hable a nuestra vida, que la palabra, esa palabra viva, viviente y vivificante, esa palabra eficaz, esa palabra penetrante, esa palabra cortante, aunque duela, y tal vez que sepa amarga, como también a algunos de los profetas les supo la palabra. Cuando la comieron el rollo, ¿cuántos recuerdan el asunto del rollo? Es mejor que te sepa amarga ahora y seas salvo, y no que te sepa dulce y entonces te pierda, porque la palabra dulce yo la cojo suave. Tengamos cuidado. La práctica de la palabra, vivir la palabra, eso trae bendición a nuestra vida. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie, hermanos, en este día? Yo sé que
tan agradable escuchar esto, pero es lo que necesitamos. La vacuna no es lo que más agrada a la gente, pero es lo que la gente necesita para mantenerse vivo. La palabra quizás no es lo más agradable, pero es lo que necesitamos. La palabra tal cual es. Simplemente eso. Señor, en el nombre de Jesús,